podrá ser calificado de injusto culpable, concepto que, como veremos inmediatamente, resulta clave para establecer la responsabilidad penal y, consecuentemente, la naturaleza y gravedad de la consecuencia jurídica que en su caso se haya a imponer. Vi las consecuencias jurídicas del delito. A lo largo de la exposición anterior, se ha señalado que uno de los pilares de la efectividad del derecho penal es la previsión de una respuesta a la vulneración. Sus normas. No basta con prohibir u ordenar determinadas conductas, es preciso incluir una reacción efectiva frente a quien realiza lo prohibido u lo ordenado. Jurídicas del delito. De respuesta. El modelo. A. Penal vigente se caracteriza por ofrecer un sistema binario. Las penas silas. Comisión de un delito. Dos son las posibles consecuencias. Menorizado de medidas. Sus. De seguridad y de inserción social. El análisis por. De este curso, lecciones. Distintas. 27. Formas lo llevaremos a cabo en la tercera parte. Pronunciemos sobre su. A34, no obstante, en este lugar es preciso que no naturaleza y justificación. 1. Las penas, fundamento y fines. Para cualquier ciudadano es claro que la principal consecuencia de la comisión de un delito es la imposición de una pena. Con las penas nació el derecho penal y a ellas debe su nombre, pese a que han existido y existen teorías de carácter abolicionista, que preconizan la supresión de las mismas, y a que han sufrido una constante evolución en su contenido y presupuestos. Las penas se han mantenido siempre como elemento central de las regulaciones penales y en la sociedad actual no parece posible prescindir de ellas como herramienta fundamental del mantenimiento del orden social. En este momento, vamos a detenernos en el estudio del porqué y el para qué de la existencia e imposición de este tipo de consecuencias jurídicas del delito. Habiendo ya analizado las circunstancias que permiten legitimar el ius puniendi, se trata ahora de analizar las teorías sobre el fundamento y fines de su principal instrumento, las penas, lo que nos permitirá comprender un poco mejor el sistema penal en su conjunto. 11. Los principios básicos en la fundamentación de las penas, retribución y prevención. Si bien las teorías que se han elaborado para fundamentar la imposición de una pena presentan muy diversos matices, todas ellas giran en torno a dos grandes bloques de principios, los de carácter retributivo y los de carácter preventivo. Los planteamientos teóricos que sean propuesto de acuerdo a anihilar por completo unos u otros hasta combinarlos. Los mismos van desde asimilar con un mayor o menor peso de cada uno. Antes de analizar las teorías que se han construido con base en la retribución y la prevención, es conveniente que nos detengamos en el estudio de su contenido y de las consecuencias que su consideración por separado tendría en la determinación de la naturaleza y gravedad de la pena que finalmente se imponga. Se trata de un ejercicio teórico que nos ayudará a comprender su alcance práctico. 1.1.1 La retribución como fundamento de la pena, la mirada hacia el pasado. Una de las perspectivas que podemos adoptar a la hora de decidir sobre el porqué y el para qué de la imposición de una sanción penal es la de mirar hacia el pasado, esto es, hacia el delito cometido. Desde este punto de vista construye el pensamiento de la retribución, a grandes rasgos y en su versión más pura. La retribución se centra en la necesidad de compensar el mal causado con la comisión del delito, ajena a cualquier efecto que la imposición de la pena pudiera implicar hacia el futuro. La idea de la retribución es tan antigua como la pena, pero su contenido ha evolucionado desde sus concepciones más primitivas, asociadas a la ley del talión, a propuestas modernas, que identifican la retribución con la reafirmación del ordenamiento jurídico que ha visto vulneradas sus normas. En cualquier caso, detrás de unas y otras interpretaciones aparece la idea de que la pena dice proporcional al delito cometido de acuerdo con una u otra escala comparativa. 1.1.2 El pensamiento preventivo, el porvenir como fundamento de la pena. Muy distinto al planteamiento de la retribución es el que se encuentra tras la idea de la prevención. Cuando se fundamenta la imposición de una pena en fines preventivos, la mirada no se dirige al pasado, al delito cometido, sino al futuro y, más concretamente, a los efectos que pueda tener su existencia e imposición de cara a la evitación, a la prevención de la comisión de nuevos delitos. La pena impuesta se desliga entonces de las ideas de compensación por y proporcionalidad con el delito cometido. La comisión del delito pasa a ser exclusivamente un requisito para su imposición, puesto que la naturaleza y duración de la sanción se encuentra en función de los concretos efectos preventivos que se quiere alcanzar, de la utilidad que se busca. Es por ello que tradicionalmente se distingue dos tipos de prevención, la prevención general y la prevención especial. A la prevención general la sociedad frente a futuros delitos. El objetivo de la prevención general es que el conjunto de los miércoles de una sociedad, un determinado colectivo de la miembros misma se abstenga de omitir un cierto tipo de delitos, de ahí el calificativo de general. Desde un planteamiento que asuma y matiza alguno la ley de la ORE.
Vención general, la determinación de la naturaleza ni gravedad de una concreta pena estará sujetada a lo que se considere estrictamente necesario para evitar que un determinado segmento poblacional o la población en su conjunto cometan el mismo tipo de delitos en los que tiene su origen la sanción. Por tanto, según este tipo de propuestas, en caso de que los índices de criminalidad de una concreta infracción penal sean elevados o exista el pronóstico de que as falla ser, se deberá prever para sus autores la pena que estime necesaria en orden a reconducir esa situación o evitar que llegue a producirse, aunque supere la gravedad material de la conducta y la peligrosidad del concreto condenado. En el extremo contrario, si un delito tiene una repercusión estadística anima, la pena enfocada desde una perspectiva preventivo general podrá verse reducida e incluso se podrá prescindir de su imposición, al margen de la gravedad material del mismo y de la peligrosidad de su autor. Dentro de este pensamiento se ha distinguido dos clases de prevención general. A. Prevención general positiva o ejemplar. Pretende reforzar en la conciencia de los ciudadanos la idea de la vigencia de las normas y de las valoraciones jurídicas que subyacen a las mismas como mejor forma de garantizar su respeto. B. Prevención general negativa o intimidatoria, asociada a la idea de los efectos intimidatorios que pueda tener la amenaza de la pena en los ciudadanos. B. La prevención especial, el condenado frente a futuros delitos. Mientras que la prevención general se dirige a la comunidad, la prevención especial está centrada en la persona del condenado, se trata de que éste no vuelva a delinquir. El fin de una pena orientada en exclusiva hacia la prevención especial no será retribuir por el delito cometido, ni evitar que la generalidad de los ciudadanos lo cometa, sino garantizar que el sujeto no vuelva a delinquir. Es decir, el pensamiento de la prevención especial está directamente unido al de la peligrosidad del condenado. La pena habrá de ser más gravosa cuanto más peligroso sea el delincuente, cuantas más posibilidades existan de que vuelva a delinquir, independientemente de la gravedad del delito cometido. Y por el contrario, si el autor presenta un pronóstico favorable de reinserción social, se podría llegar a prescindir de la pena. De ahí que el ámbito de la prevención especial incluya tanto la mera intimidación o advertencia individual, como la rehabilitación y reinserción social del condenado, su vertiente más positiva, e incluso la inocuización, aseguramiento o separación de la sociedad, prevención especial negativa. Se trata de distintos medios para alcanzar un mismo fin, que el sujeto no vuelva a delinquir. 12. Las teorías de la pena. De acuerdo con el modo en que se combinan los principios que acabamos de explicar, se suele hablar de tres modelos de fundamentación de las penas: las teorías absolutas, las teorías relativas o utilitarias y las teorías unitarias, eclécticas o mixtas de la pena. Es claro que se trata de tres líneas teóricas posibles que admiten numerosas variaciones dentro de los límites que vamos a describir. Véase Fig. 1.1. 1.2.1. Teorías absolutas de la pena. La retribución por el delito cometido como único fundamento de la pena. Las teorías absolutas mantienen que el único fundamento de la imposición de la pena es la retribución. Se excluyen expresamente del mismo los posibles efectos preventivos que aquella pudiera tener. Incluso se afirma que si se justificara la aplicación de una pena en razones preventivas, se estaría utilizando al condenado como un instrumento para obtener un provecho social y con ello se vulneraría su dignidad humana. La pena, por tanto, mira al pasado y está en relación directa y exclusiva con el delito cometido, punitur quia peccatum est. Si bien las teorías absolutas de la pena no han tenido seguimiento en la ciencia del derecho penal española, referirnos a dos de sus principales defensores nos puede dar una idea de su importancia. Kant y Hegel. Las propuestas de estos autores suponen precisamente una respuesta a los planteamientos preventivos que, como veremos inmediatamente, triunfa. Ron durante el periodo de la Ilustración. A. Teoría de la retribución moral de Kant. Según la teoría de la retribución moral de Kant, la ley penal es un imperativo categórico, consistiendo el imperativo categórico en actuar como si la máxima o principio subjetivo de la conducta del sujeto se debiera convertir en el general de la naturaleza. Kant fundamenta la aplicación de la pena en una necesidad ética, una exigencia de la justicia, es lendo ajenos a su natural. Z. Los efectos preventivos. De un modo muy gráfico señala que, incluso si los miembros de una sociedad decidieran su disolución, el último asesino que se encontrara en prisión tendría que ser antes ejecutado. B. Teoría de la retribución jurídica de Hegel. Por su parte, la teoría de la retribución jurídica de Hegel responde a la aplicación en el ámbito del derecho penal de la fórmula dialéctica tesis-antítesis-síntesis. La pena es considerada negación del delito y por lo tanto afirmación del derecho. En palabras de Hegel, la lesión que se le impone al delincuente no solo es en sí justa, sino que el serlo es expresión al mismo tiempo de su voluntad racional, expresión de su libertad, su derecho. 1.2.2. Teorías relativas o utilitarias de la pena. La prevención de la comisión de futuros delitos. En el otro extremo, las teorías relativas o utilitarias sitúan su fundamento en la evitación de futuros delitos, punitur ut ne pexetur, bien desde la perspectiva de la prevención general, cuando el objetivo es el conjunto de la sociedad o un segmento de la misma, bien de la prevención especial, cuando el centro de atención está constituido por el concreto penado, y su peligrosidad, bien combinando ambas. Por tanto, el fundamento de la imposición de una pena, dice natural Z y gravedad, se coloca en el tipo de delitos que se pretende evitar la Ra se dirige entonces hacia el futuro, quedando fuera de estas propuestas cualquier intento de retribución por el delito cometido.
Es uno por ello que son conocidas como teorías utilitarias. La utilidad de evitar futuras infracciones es el único posible fundamento de la pena. Se pueden concebir, evidentemente son muy numerosos los modelos que cara del atruir al amparo de un esquema puramente utilitario según él. Prevención se ponga el acento aun que medidas se conjuguen sus distintas formas. Ya Séneca, asumiendo el planteamiento de Platón, afirmaba que el sabio castiga no porque sea delinquido, sino para que no se delinca, el pasado es irrevocable, el porvenir se previene. Sin embargo, el desarrollo teórico de este tipo de planteamiento lo podemos situar en la Ilustración y en concreto en autores como Beccaria, Bentham, Romagnosi, Filangeri, Feuerbach o, en España, Lardizábal. Frente al escaso seguimiento, que no repercusión, de las teorías absolutas, han sido muy numerosos los autores que han adoptado y adoptan teorías puramente relativas. 1.2.3 Teorías unitarias, eclécticas o mixtas de la pena, la combinación de retribución y prevención. Finalmente, cuando hablamos de teorías unitarias, eclécticas o mixtas de la pena, nos referimos a un importante grupo de propuestas que justifica su imposición tanto en motivos retributivos como preventivos. Se trata por tanto de teorías que consideran que la pena se acorde al delito cometido, pero a su vez dirigirse a evitar la comisión de futuras infracciones penales. Los orígenes teóricos de este tipo de planteamiento los encontramos en Aristóteles y Santo Tomás, posteriormente fueron sustentadas por los teólogos y juristas españoles de los siglos XV y XV y en la actualidad son las propuestas mayoritarias en la ciencia del derecho penal española. Figura 1.1. Las teorías de la pena. Teorías absoluta retribución. Teorías relativas. Prevención general. Teorías eclécticas. Prevención especial. 13. Recapitulación y conclusiones. Las teorías unitarias como modelo explicativo de la imposición de la pena, su adaptación al sistema español. Hemos expuesto 3 vías de explicación del fundamento de las penas. Traslado de estas propuestas teóricas al derecho positivo determinará la creación de un sistema de penas con unas u otras tanto características. Queda por pena analizar cuál de ellas se adapta mejor a la naturaleza del ordenamiento. Prevalecer. Español. A la y hora. Sobre todo, a las exigencias y garantías de justicia que debe. Democrático de imponer una sanción penal en un Estado social y de derecho como el que define la Constitución espafiola. 1.3.1 Teoría de la pena que se propone. Amplio. El espectro modelo teórico del que partiremos se encuentra situado dentro de él. La pena. La pena que representan las teorías unitarias, eclécticas o mixtas tiene en su base un componente retributivo y otro preventivo, es tación. Decir. De. Encuentra. Futuros. Su justificación tanto en el delito cometido como en la de ambos componentes delitos. ¿Y cómo? Ahora bien, es preciso establecer cómo entendemos se conjugan en la determinación de la pena ideal. A. La retribución. Delito. En. Cometido. Primer lugar, no la pena de retribución ha de ajustarse a la gravedad del no obstante, en el seno de un Estado de Derecho no es de la imposición entenderla de como mera compensación por el mal causado a través de la quiebra del otro mal al condenado, lejos de ello, se pretende restañar. Delictivo. Y, en ordenamiento. Este jurídico que ha supuesto la comisión de hecho. Sion del sentido, hemos de entender la retribución como reafirma ordenamiento jurídico. Que la principal consecuencia en la determinación de la pena aplicable su gravedad no deberá superar la gravedad material de lo injusto de la conducta y del reproche que merezca el autor, en definitiva, la gravedad de lo injusto culpable. De este modo el principio de la retribución, lejos de suponer un irracional alegato a la compensación del mal causado, se convierte en garante de la proporcionalidad de la pena al delito cometido que, como veremos a lo largo de este curso, viene representada por el denominado principio de culpabilidad, según el cual no hay pena sin culpabilidad y la medida de la pena no puede superar la medida de la culpabilidad, conculcando así el fantasma de la aplicación de penas excesivas por desproporcionadas que acompaña de Fari. Cuentenente de las teorías puramente utilitarias. A partir de la anterior afirmación la pregunta es obvia, ¿y con base en qué principio determinar esa pena adecuada a la gravedad de lo injusto culpable? Pues bien, entender la retribución como reafirmación del ordenamiento. Todo jurídico supone que en la determinación de esa pena proporcionada se han de tener en cuenta los límites que impone ese preciso ordenamiento jurídico en el que se sitúa, en nuestro caso los trazados por la Constitución que, como veremos inmediatamente, suponen la prohibición de penas inhumanas o degradantes, la orientación de las penas privativas de libertad a la reeducación y la inserción social y el respeto a la dignidad de la persona.
Por último, el fundamento retributivo de la pena se constituye precisamente en garantía del respeto a la dignidad de la persona, alejando la posibilidad de que se utilice al condenado como mero medio para conseguir un fin. B. La prevención. Pero la pena no debe conformarse con la reafirmación del ordenamiento, sino que ha de estar orientada a la evitación de delitos en el futuro y por lo tanto tiene su fundamento en la prevención, tanto especial como general. ¿Cómo se traduce esta vertiente desde la perspectiva de la imposición de la pena? A. Desde el punto de vista de la prevención general, la imposición de una pena proporcionada a la gravedad de lo injusto y del reproche, es decir, adecuada al principio de la retribución, tiene un efecto ejemplarizante, mayor que una pena desproporcionada. Más allá de ello, en casos concretos en los que, atendido el resto de necesidades, desde una perspectiva preventivo general no sea precisa la aplicación de la pena retributivamente ideal, será posible disminuirla. Por el contrario, si desde las necesidades preventivo generales se estimara conveniente una pena mayor a la proporcionada a lo injusto culpable, deberemos abstenernos de agravarla, pues en ningún caso es posible superar la barrera infranqueable representada por la retribución. B. Desde el punto de vista de la prevención especial, la imposición de la pena debe estar orientada a la rehabilitación y reinserción social del condenado y de nuevo se cumple que la pena retributivamente justa facilita dicha función en mayor medida que la pena desproporcionada. Con esta base cierta, si en aras de la potenciación de los efectos preventivos especial se había cuenta del resto de necesidades se estima que la pena debería ser inferior a la retributivamente proporcionada, por ejemplo, porque el culpable cuenta con un pronóstico favorable de inserción social, se podrá minorar su gravedad. Lo que no puede ocurrir es que se aumente por considerarla preventivo especialmente insuficiente, de nuevo nos encontramos con el límite de la retribución, representado por la gravedad de lo injusto culpable. C. El equilibrio entre retribución y prevención. Los elementos descritos forman un sistema al que se debe dotar de un difícil equilibrio y que funcionará de un modo armónico siempre y cuando tengamos presente en la base del mismo el objeto fundamental del derecho penal, el mantenimiento del orden social a través de la protección de los bienes jurídicos. Esto es, la aplicación de la pena, como instrumento básico del derecho penal respetando siempre el límite ideal superior representado por el pensamiento de la retribución, puede implicar una disminución de dicho máximo por razones preventivas, generales o especiales, siempre que ello no suponga una quiebra del objetivo de protección de los bienes jurídicos vitales fundamentales del individuo y de la sociedad. Con otras palabras, la pena no solo ha de ser acorde a la gravedad del delito sino, como principal instrumento del derecho penal, necesaria para el mantenimiento del orden social, véase Fig. 1.2. Figura 1.2. Teoría de la pena que se propone. Teoría unitaria de la pena. Prevención. General. Retribución. Límite máximo. Injusto culpable prevención. Especial. Protección bienes jurídicos. Lección 1. Conceptos básicos del derecho penal. 13.2. La teoría de la pena en el sistema penal español. Tras el estudio de los principios teóricos, de las teorías de la pena que se van construyendo con los mismos y del modelo que entendemos más apropia. Y del que partiremos a lo largo de este curso, es momento de analizarla. Concreta regulación española. Se trata de comprobar cuál es el planteamiento que se encuentra tras la misma y valorarlo críticamente. Podemos afirmar que el sistema penal español parte de una concepción unitaria de la pena. El punto de partida para llegar a esta conclusión se encuentra en la propia cúspide del ordenamiento jurídico. El art. 25.12 hace referencia a esta cuestión. Según el mismo. Art. 25. 2. Las penas privativas de libertad estarán orientadas a sí a la reeducación y reinserción social. En definitiva, la Constitución española exige que las penas privativas de libertad se dirijan a la reincorporación del condenado a la vida social, lo que implica que no vuelva a delinquir. Dicho de otro modo, por imperativo constitucional las penas privativas de libertad deben estar dirigidas a la prevención especial en su faceta más positiva. Teoría. La primera conclusión es que en nuestro sistema no tiene cabida una de la pena de carácter absoluto, exclusivamente basada en la retribución. Solamente son constitucionalmente aceptables los modelos utilitarios y unitarios. Texto. Que incluyen la prevención especial acogida expresamente por el Constitucional, en la fundamentación de la pena. Admitida esta idea, un análisis del permite afirmar que conjunto del Código Penal vigente per. Las penas tienden sigue a, con luces y sombras, una teoría unitaria de la pena. Su carácter. Ser proporcionadas a la gravedad del delito, destacando retributivo, pero además existen naturaleza y gravedad por instituciones que atemperan su de las penas privativas. Motivos preventivos, pensemos en la suspensión de libertad. Tenecesos. Pero ello, no quiere decir que el sistema penal español sea el ideal.
Exis ocasiones provocados por un erróneo pensamiento o entendimiento del retributivo o por motivos. En su vertiente negativa, pero estrictamente preventivo generales también por una distorsionada a los fines preventivo aplicación de especiales de la pena, todo ello acabado por configurar un sistema penal de gran rigor punitivo. Ya sí encontramos penas muy elevadas, desproporcionadas a la gravedad de lo injusto culpable, por lo tanto, al principio de culpabilidad. 29. Licero como ejemplos podemos citar la pena de prisión permanente. Revisa BL, la previsión de penas de prisión de hasta 40 fiosolas. Restricciones a la Conce. La Art. 78 CP, que en algunos casos suponen esconde la libertad condicional que prevé. Safios privado de libertad. Que el condenado permanezca un mínimo de 35. Tales casos son de muy difícil armonización con el Art. 15C que prohíbe las penas y los tratos inhumanos y degradantes, pero también con el mencionado artículo 25.2c, que orienta las penas privativas de la reeducación y reinserción social del condenado, en libertad incluso con el principio del respeto a la dignidad de la persona que, olvidemos, es reconocido como ser uno de los fundamentos del orden político y de la paz social por la propia Constitución, Art. 10, 1c. A lo anterior se une el que las últimas reformas han ampliado la intervención penal al margen de las penas por la vía de la extensión del ámbito de aplicación de la medida de seguridad de libertad vigilada. En sentido contrario, es preciso señalar que, si bien son los menos, es penalizador. Otro sistema penal motivado también sufre algunos desajustes reflejo de un exceso de fundamentalmente por razones preventivo especiales. En 1.11, podemos poner el ejemplo de sanción alcance del eximente de regular. Y 307.3. En CP. Los que delitos puede contra la hacienda pública y la seguridad social arts. 305.4 suponer una importante limitación al cumplimiento de las funciones propias de las haciendas públicas y la seguridad social. 14. Tipología de las penas, remisión. Por último y en cuanto a su tipología, más allá de la pena de muerte, se suele distinguir entre penas privativas de libertad, que suponen la privacidad 0n de la libertad ambulatoria y llevan aparejada la restricción de otros dichas, penas privativas de otros derechos, entre las que se habilitaciones, encuentran las y suspensiones y prohibiciones, y penas pecuniarias, la multa con sus dos variantes. Todas ellas serán objeto de un análisis pormenorizado en la tercera parte de este curso, lecciones 27 a 33. 2. Las medidas de seguridad y reinserción social. Las penas no son las únicas das de consecuencias jurídicas del delito. Las medidas de seguridad y reinserción social, también conocidas simplemente medidas de como seguridad, aparecen como la otra cara de un sistema binario de respuesta a las infracciones penales. Su aparición es, sin embargo, mucho más reciente que la de la pena. El origen de su introducción en la legislación penal moderna se sitúa comúnmente en el anteproyecto de Código Penal suizo de RO 0C1893, desde entonces han ido abriéndose camino en todos los códigos penales modernos. 21. El fan de las medidas de seguridad. La prevención especial para comprender la naturaleza y fundamento de las medidas de seguridad. El primer dato que hemos de dejar claro es que no son penas. Precisamente nacen para ocupar un vacío que dejan en algunos casos las penas, el de la respuesta a aquellos sujetos a los que, debido a su peligrosidad, la pena adecuada a la gravedad del delito, de lo injusto culpable, no resulta suficiente. Son pues una consecuencia lógica de las garantías que implica el sistema de penas, que impide ir en su imposición más allá de la pena retributivamente proporcionada, adecuada a la gravedad de lo injusto culpable. Así como las penas se asientan en tres principios básicos, retribución, prevención general y prevención especial, las medidas de seguridad se imponen exclusivamente atendiendo a la peligrosidad criminal del delincuente, esto es, para evitar que cometa delitos en el futuro. Su único fin es pues de carácter preventivo especial y, por supuesto, sus efectos aflictivos intimidantes, ajenos a su esencia, deben ser, si no excluidos, reducidos al mínimo. De acuerdo con la descripción anterior, las medidas de seguridad pueden ser aplicadas como única consecuencia jurídica del delito, en casos en que no sea posible imponer pena alguna. En el Código Penal español es el supuesto de los declarados inimputables, o como complemento a la pena impuesta, cuando ésta resulte insuficiente, caso de los semiimputables o de la libertad vigilada subsiguiente a una pena privativa de libertad. Pero en todos estos supuestos la aplicación no será automática, dependerá de que se compruebe previamente la efectiva peligrosidad criminal del sujeto. Es importante insistir en que, desde un punto de vista teórico, la naturaleza y duración de las medidas de seguridad no está en función del delito cometido, sino de la peligrosidad criminal del delincuente, esto es, la probabilidad de que vuelva a cometer delitos en el futuro, puesta de manifiesto por la comisión del delito. Esto implica que el sujeto se encuentre en una de las categorías de esta. Do peligrosos recogidas por la ley, pero además la comisión de una conducta
Delictiva previa aparece en todo caso como un requisito formal imprescindible para la aplicación de medidas de seguridad, constituyéndose en garantía de la seguridad jurídica e indicio de la peligrosidad criminal del sujeto. 31. Es decir, las medidas de seguridad tienen carácter postdelictual, el delito. Presupuesto esencial, elemento básico para la imposición de una da que pertenece al ámbito del derecho penal. No obstante, históricamente se han aplicado medidas de seguridad predelictuales, esto es, a quien no haya cometido infracción penal alguna, así ocurría tanto en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 como en la Ley de Peligros y Rehabilitación Social de 1970, ello suponía una grave vulneración de las garantías de seguridad jurídica y, en algunos casos, tratar lo que no era más que peligrosidad social, probabilidad de que el sujeto llegue a ser un marginado. Como si de peligrosidad criminal se tratara, introduciendo al sujeto en la esfera del derecho penal sin que hubiera cometido un delito. En la actualidad las medidas de seguridad predelictuales y basadas exclusivamente en la peligrosidad social se han desterrado felizmente del ámbito del derecho penal español. En definitiva, tanto el encontrarse en una de las categorías de estado peligroso incluidas en la ley, como el haber cometido una conducta delictiva son requisitos para la imposición de toda medida de seguridad. 22. Campo subjetivo de aplicación. El campo subjetivo de aplicación de las medidas de seguridad es el de los delincuentes peligrosos, lo cual en teoría incluye desde ciertos casos de sujetos inimputables y semimputables, que padecen algún tipo de enfermedad mental o trastorno mental transitorio, que anula o limita su capacidad para comprender el carácter ilícito de su conducta y actuar conforme a dicha comprensión, a supuestos de sujetos imputables, entre los que la doctrina hace especial referencia a los delincuentes habituales de criminalidad grave. En la regulación española se prevén medidas de seguridad para los PRImeros, esto es, inimputables y semimputables y también para sujetos plenamente imputables, libertad vigilada. No se prevén medidas de seguridad específicas MIN para delincuentes habituales de criminalidad grave pues resultan onerosas y los resultados conseguidos hasta el momento en aquellos países donde se han aplicado han sido exiguos. 2.3. Naturaleza y duración de las medidas de seguridad y reinserción social. La naturaleza y la duración de la medida de seguridad tipo y grado de peligrosidad criminal del sujeto dependerán del por tanto y de un punto de vista teórico deberán adaptarse a las principios de peligrosidad del sujeto e imponerse por el tiempo que características de la P sea necesario la misma para atajar. Ello no plantea especiales problemas interpretativos en cuanto al límite mínimo de aplicación, siendo que el único fundamento de su imposición es la prevención especial, esto es, evitar que el sujeto delinca en el futuro. Cuando se compruebe que el tratamiento ha dado sus frutos, la medida deberá ser levantada o suspendida. Arts. 97 y SCP. Más problemático se plantea en la práctica el establecimiento de un máximo de cumplimiento, teniendo en cuenta el fin preventivo especial de las medidas de seguridad. El límite debería venir dado por el éxito de su aplicación. Hasta que el sujeto deje de ser peligroso deberá estar sometido a la misma. Sin embargo, lo que es consecuencia del propio concepto de medida de seguridad plantea dificultades en su aplicación, pues es alto el riesgo de que la medida de seguridad acabe resultando más gravosa que la aplicación de una pena. Incluso existe el peligro de que lleve a la privación perpetua de libertad. Es por eso que doctrina y legislador se han planteado y se siguen planteando el establecimiento de límites objetivos de cumplimiento. En el caso de las medidas de seguridad privativas de libertad, aplicables a inimputables y semimputables, el legislador español acudió al límite máximo que supone el tiempo que habría durado la pena privativa de libertad que se hubiera impuesto al sujeto de no haber concurrido la causa de inimputabilidad completa o incompleta. Arts. 101 y SS. CP. Es loable el objetivo perseguido con esta decisión, pero, en aras de la salvaguarda de la seguridad jurídica, se confunden fundamento y fines de medidas de seguridad y penas. Es posible que el tiempo así determinado se agote y permanezca la causa de la peligrosidad del sujeto. Por otra parte, tras la reforma por L01/2015, de 30 de marzo, la inclusión de la pena de prisión permanente revisable no se le eleva al otro extremo, ya que dicha previsión implica la posibilidad de aplicar una medida de seguridad que suponga la privación de libertad de por vida. En cuanto a la naturaleza de la medida de seguridad que finalmente se imponga, el modelo adoptado por el Código Penal supone que las medidas privativas de libertad queden reservadas para aquellos casos en que al sujeto le ha correspondido una pena también privativa de libertad. Arts. 101 YSS, CP. 24. Tipología de las medidas de seguridad y reinserción social. Remisión. Existen medidas de seguridad privativas y no privativas de libertad. Entre las primeras, el internamiento en centros médicos o de deshabituación. Entre las segundas, el tratamiento ambulatorio o determinadas prohibiciones y obligaciones. De nuevo nos remitimos a la tercera parte del curso, lección 34, para su tratamiento específico. Primer parte, introducción. Conceptos clave. Parte general.
del derecho penal, parte especial del derecho penal, derecho penal objetivo, derecho penal subjetivo, bien jurídico, ley penal, norma, sanción, proceso, concepto material del delito, concepto analítico del delito, pena, retribución, prevención especial, prevención general, teorías absolutas de la pena, teorías relativas de la pena, teorías unitarias de la pena, medidas de seguridad y reinserción social, peligrosidad. Ejercicios de autoevaluación. 1. Cuando podemos decir que es legítima la aplicación del derecho penal. 2. O con acento principios caracterizan la protección que otorga el derecho penal a los bienes jurídicos. 3. Relacione la naturaleza pública del derecho penal con el hecho de que los portadores de los bienes jurídicos puedan ser los individuos o la comunidad. 4. ¿Qué tipos de bienes jurídicos existen? 5. La reforma de un cierto código penal transforma en delito la conducción de vehículos a motor sin poseer el permisero preceptivo. Valore la decisión del legisleire. 6. Defina los conceptos material y analítico de delito. 7. Es rechazable el pensamiento de la retribución en el sistema penal trazado por el art. 25.12. Razone su respuesta. 8. Comente las consecuencias que tendría sobre las penas establecidas en un Digo penal que se determinarán atendiendo únicamente a fines preventivos especiales. 9. Comente las consecuencias que tendría sobre las penas establecidas en un Digo penal que se determinarán atendiendo únicamente a fines preventivos generales. 10. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el fundamento y fines de la pena y los de la medida de seguridad?